Buenas tardes al grupo. Muchísimas gracias, señores, señoras, a quienes me han congratulado por el premio que he recibido. Es una distinción muy alta en la Argentina. Lo recibí por segunda vez. El año pasado, en el 2024, lo recibí en mi situación de historiadora militar y profesora de historia militar de la Escuela Superior de Guerra, donde me gradué. Pues bien, y este año en condición ha sido la situación mía como veterana de guerra de Malvinas, que fue uno de los primeros reconocimientos que recibí por parte del Ministerio de Defensa durante el proceso militar posterior al 14 de junio de 1982, en que el alto mando, los altos mandos nos reunieron en el Estado Mayor Conjunto a efecto de comunicarnos cuál era la situación nuestra por el servicio prestado. En la Guerra de Malvinas yo fui destinada en la División Armamento de la Armada Argentina. En ese momento, bueno, el Estado Mayor que llegaba a tiempo iba destinando al personal debido o adecuado para las tareas. Tal es así que yo fui graduada en Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, la escuela Luis María Campos, General Luis María Campos es el nombre. Bien, pero en momentos de emergencia, momentos de guerra, bueno, el alto mando echa mano a lo que tiene cerca y dice, bueno, determina de que mi situación era al servicio de las tres Fuerzas Armadas, lo cual es real, es así. Cuando uno se gradúa en grados superiores, naturalmente es para prestar el servicio a la patria en todos los ángulos que sea demandado ese servicio y que sea un requerimiento que viene desde las jerarquías superiores de Fuerzas Armadas, cosa que así fue. Y mis palabras es de agradecimiento a ustedes, porque ustedes son la patria, ustedes integran la patria. Lo que hicimos fue dejar una nación constituida, porque en ese momento, 1982, creíamos y creímos en el pueblo. La pregunta que cabe después de 43 años de haber defendido al pueblo y de ver cuál fue la conducta y la moral del pueblo, la pregunta que cabe es la siguiente: ¿era necesario? ¿Valió la pena? Sí, valió la pena por la dignidad nuestra, de los que quedamos comprendidos como bien nacidos y como personas nacidas en la tierra bendita de Argentina. Pero no olvidemos que del pueblo, así como salieron los hombres de armas que defendiendo el honor, la dignidad, la soberanía de la nación, para que esto siguiera siendo nación, siempre tenemos el interrogante: ¿qué hemos hecho? De las filas del mismo pueblo salieron los que se vistieron con el manto salvador, diciendo que venían a salvar a la nación del milico genocida, el milico genocida que había salvado del comunismo a la nación argentina. Todo esto, señores, es triste mirar para atrás, reconocer la imagen histórica que sí se ha dado ante el mundo,
¿Cómo era posible que el enemigo británico en su propia tierra del reino, del gran reino histórico de siglos, reconociera la proeza, el arrojo y el valor en combate del soldado argentino? Soldado es todo aquel que defiende lo propio. Vale decir, desde tenientes generales hasta el último soldado conscripto es soldado de la nación, soldado de la patria. Pues la jerarquía británica terminó reconociendo a personal de combate de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Armada, y se les invitó, después del cese de fuego, a dictar cátedra militar de combate tanto en las escuelas superiores de Inglaterra como de Escocia, e incluyendo a los mismos Estados Unidos, que no jugaron a favor de Argentina, porque no podían convencerse de que teníamos aviones de la post-segunda guerra vendidos a la Argentina, y que esos aviones latosos, como muchos lo llaman, que esas latas pusieron de rodillas al armamento histórico británico del gran reino. Vaya, vaya, vaya. Y surgieron aquellos que viven soplando como queriendo hacer el milagro político. Esto que tenemos es el camino recorrido. 1983, 30 de octubre, el pueblo, el pueblo. Les llamaban los chicos de la guerra, los políticos, y el pueblo consentía a pleno juego. Señores, triste, es una mirada triste la que uno tiene. Aparece la democracia, gran salvadora. Miren qué bien que vamos. Coimas, prostitución. Señores, robo de niños, desapariciones que nunca son investigadas y no tienen respuesta. ¿Estamos seguros que no son muertes por encargo las que hay en democracia en 43 años? Que no se pueden investigar. Cállate, mirá para otro lado, no digas nada y no preguntes. Bueno, señores, se ha embarrado absolutamente todo. Se les entregó una nación en condiciones. Y lo más triste fue la mentira que el político le vendió al pueblo. Por culpa de los milicos perdimos la guerra. Señores, la guerra fue ganada. Y la masonería sabe muy bien que Argentina ganó la guerra en armas, la guerra de Malvinas, y que había que decir que estos indios del sur, a estos indios que había que quebrar, estos indios perdían la guerra. Claro, no son como el judío mestizo de Europa, claro, era así la cosa. Así venía envuelta. Y nos pusieron candidatos de la tribu de David a gobernar la nación. Y había que hundir la nación y castigarla, romper sus fuerzas armadas. Y el pueblo, en su ignorancia, su brutalidad y su situación de pueblito, ¿qué hizo? Hizo caldo gordo de todo esto. Se sirvió de la misma fuente del demonio. Hoy llegaron a donde llegaron. No fue la Argentina la única que hizo esto, señores. La Argentina no fue la única. La democracia que invadía América por orden del enemigo y se bautizaba con democracia toda América, hizo lo mismo con sus hombres de armas, que salvaban a los pueblos de que el comunismo no se adueñara. Ahora bien, ¿qué tal
el puerto al que llegó la Argentina en la política. ¿Qué tal Casa Rosada? ¿Qué tal Congreso de la Nación que se tira manteca al techo? Total, cobran en dólares y cobran la plata de un pueblo que no sabe y no entiende por qué los colocó en ese lugar. Y fue la guerra de Malvinas, por la que están sentados en algo que se denomina que todavía es nación. Y no olviden que como pueblo han contribuido, saben, con su torpeza e inclusive con su ignorancia, a que la Argentina deje de ser nación. Hasta que apareció el Salvador Rubio del Norte, que dijo: hasta aquí llegaron y aquí se acabó. Y ahora andan todos los democráticos gimiendo en los rincones y preguntándose: ¿qué va a pasar ahora? Pues va a pasar la consecuencia de la conducta vivida, de la conducta aplicada, ¿saben? Eso es lo que va a suceder. Y ya llegó y está en las puertas y está dentro del país. Entonces, ahora, a ceñirse el alma. Hagan acto de contrición y hagan memoria de lo que cada uno ha hecho en su vida ciudadana. ¿Qué fue lo que hizo y aportó cada uno? Bueno, esa conciencia que hagan, el resultado es fácil. Cuando hagan el método, la sumatoria de los actos que haga el mismo pueblo que no es inocente, tendrá la respuesta exacta de qué es lo que sucederá en consecuencia a su propia conducta. Donde rompieron los valores, destruyeron la familia, donde cada uno era neutro, nadie era definido. ¿Por qué? ¿Y por qué iba a ser? No, hay que evolucionar. Si es mujer, bueno, lo hacemos hombre. Si es hombre, lo hacemos mujer. Y además hay que respetar la sensibilidad, claro. Ahora se puede sentir cucaracha también. Bien. Esto es lo que estamos viviendo. La pregunta que sigue en el mazo es esta: ¿valieron la pena? Ya no, los de América ya sabemos cómo son. Bueno, y los argentinos, que se sienten los evolucionados, los cancheros, que se la saben. ¿Valieron la pena? Una nación que ha quedado el esqueleto porque no tiene moral, está desnuda, no tiene conciencia, no hay neurona, y donde somos unos poquitos que mirándonos, que somos bien poquitos, parecemos un pequeño lunar desapercibido en el marco extendido de lo que todavía se pretende que sea nación. Es triste hacer este planteo, pero como a mí se me llamó y se me pidió que asistiera, ya que el reconocimiento de la veteranía de guerra me fue dado allá en 1982, en el mes de agosto, que fue cuando nos citaron a los primeros para tal reconocimiento, donde nosotros no percibimos ningún haber, solamente tenemos el honor de haber servido a nuestra patria, el honor de habernos empeñado en nada menos que la soberanía, la causa justa. Para ser nación, señores, es necesaria tener y conservar la soberanía. Y no recuerdo y no he visto que en 43 años de subversión administrativa llamada democracia, no he visto a ningún político jugarse por la soberanía, ni haber enfrentado al Reino Unido por la soberanía. No lo hay, porque no tienen soberanía de su propia alma, no tienen soberanía de su propia persona.
porque son seres ausentes, son seres que tienen tarifa, y si tienen tarifa, han dicho absolutamente todo de sí mismos. Eso pasa con la Argentina. Este no es el momento más prolijo de la Argentina en que yo por eso me expreso de esta manera. En combate han muerto muchos hombres, han muerto señores. La artillería inglesa disparaba muy bien y, por supuesto, desde Argentina se atajaban las balas, porque fue así. Ahora vamos a esto, más allá del esfuerzo que la gloriosa Fuerza Aérea Argentina ha hecho en defender toda la soberanía. 55 pilotos de Fuerza Aérea se llevó la guerra. Y un piloto no se prepara así nomás, señores. La muerte de 55 pilotos valieron la pena para que exista el Congreso de la Nación, que parece un club de señoritas, un club nocturno, que no van a trabajar y van cuando quieren y cobran y se aumentan el sueldo y usan las prebendas que se arrogan cada uno. Viajes, fiestas, bailanta, todo junto. Y suman, por planilla cobran tanto y después en negro cuánto más cobran de prebendas. Y no había plata para reconocerles a los soldados, a los oficiales y suboficiales que prestaron el servicio en la guerra, pero sí había plata para reconocer a los guerrilleros que bañaron de sangre antes del 24 de marzo de 1976, que por algo la democracia quería que la historia argentina comenzara después de 1976, para que nadie mirara los crímenes programados por el comunismo, al cual eran obedientes mucamos y serviles los guerrilleros de la patria socialista, como llamaban. Señores, un buen día llegará la hora, porque los tiempos llegan, cada tiempo tiene vencimiento, y les aseguro, han destruido a sus fuerzas armadas, no tienen defensa, y el pueblo, en su torpeza, deberá defenderse con el pecho y con la espalda, con lo que tenga, y tal vez con las uñas si le quedan. Pero no pretendan ahora que nadie se juegue por el pueblo. Ni lo piensen, ni lo pretendan, ni lo aspiren. Porque han destruido todo lo que había. Entonces, ya que son indignos, ya que ni siquiera responden a las mínimas leyes con la moral que le correspondería tener, que no la tienen, que salen a la calle a hacer esas fanfarrias baratas de gritar por el jubilado cuando el jubilado es tan cómplice del político, porque es parte de la cosa. El jubilado, que no quiere decir que el político gana mucho, no, para conservar la democracia debe callar. Vaya, vaya, qué complicidad que tienen. Disculpen que me haya extendido, pero todo tiene que ver con todo, y más cuando hay una guerra de por medio, que felizmente no está cerrada, no ha terminado la guerra. Dios quiera se reanude, porque así, como han destruido y han hecho morir a militares en prisión, que no sea en prisión, pero que las nuevas generaciones que recibieron la mentira de papá, mamá y los abuelitos, que les vendieron otra historia, entonces cuando estén en el campo, que sería el campo de honor, del honor que no tienen y no conocen, pero en el campo de combate a defenderse del enemigo,
que se asistan con el pecho y con la espalda, porque no tienen Dios y no tienen moral. No creo que Dios pierda el tiempo con tanto elemento que solo vivió de la bastardía de una historia dada, contada, donde contar Caperucita era más valioso de las mentiras que contaron a sus hijos y a sus nietos. Ajustense a las consecuencias como pueblo. Ya hicieron lo que tenían que hacer. La sabia maldad aplicaron. Los que somos honrados y nos llamamos al honor de la patria, al honor de la nación, somos pocos y lo reconocemos. No somos 48 millones, tampoco somos 10 millones de honrados y honorables. Somos muchos menos. Que haga Dios su voluntad sobre el pueblo argentino. Y el pueblo argentino sabrá cómo responderá cuando llegue el momento. Porque todo llega y todo se aproxima. Gracias, señores. Gracias por las palabras de muchos de ustedes en el grupo. Gracias por alentar a la causa. Cuando se alienta a la patria, que es palabra de cristianismo, patria, es porque estamos en la causa de Dios. Muchas gracias.